ayuda y les dejo con él para unas palabras. Muy buenos días, estimados colegas. En primer lugar, saber para finalmente lo que todos tenemos como motivación central a lo que nos dedicamos, mejorar la salud de nuestros pacientes. Recibimos con mucho agrado la invitación a través de la doctora Ventura del Colegio Médico de que la Asociación Salvadoreña de Neumología organizara esta mañana con charlas dedicadas a la prevención de la patología. En primer lugar, como ya muy bien lo mencionaron, cuando se revisan la información de por qué los humanos fallecemos, fuera por supuesto de los desastres naturales, y de la violencia y accidentes de tránsito y cosas similares, la causa número uno resulta ser del proceso de envejecimiento y del endurecimiento de las arterias y el esquema consecuente, y ahí como factores principales de riesgo de daño arterial, de obstrucción. Factor número uno las otras causas de muerte. Resulta que la tercera de muerte respiratorias. Pero en las últimas de este año, en un congreso que tuve la oportunidad de asistir de neumología, resulta que las cifras de la cantidad de personas que adolecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica están desplazando ya a como tercera causa de muerte, pasa a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la enfermedad obstructiva crónica tiene como causas tabaco, humo de leña, pero factores ocupacionales también. De tal manera que, partiendo de ese concepto, en discusión en la Junta Directiva, cuando decidimos armar y estructurar el programa de esta mañana, decidimos justamente ir a esos puntos específicos. Y no hay nada mejor que hacer medicina preventiva, aunque nosotros estemos cargados de medicina curativa. Así que, brevemente, en primer lugar, mis felicitaciones y agradecimiento por estar aquí. Nuestros agradecimientos al Colegio Médico por habernos invitado. Y sin ninguna otra cosa, pues, pasaríamos entonces a comenzar el programa con el doctor Carlos Villalta, quien tiene el micrófono. Muchas gracias. El doctor Carlos Alberto Villalta, como lo mencionó el doctor Ramírez Chávez, nos va a hablar sobre prevención de enfermedades respiratorias infecciosas. El doctor es médico graduado de la Universidad Nacional de El Salvador. Él hizo estudios de pediatría y es pediatra. Él también hizo su especialidad en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. El título obtenido, tisioneumólogo general y pediátrico. El doctor ha realizado múltiples cursos, pertenece a múltiples asociaciones, ha sido jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional Benjamín Blum, del Hospital Neumológico, es docente, ha sido instructor de pediatría en la Universidad del Salvador, docente de pediatría en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Ha realizado múltiples trabajos, ha participado en múltiples congresos y ha recibido también múltiples distinciones. Así que tenemos aquí el gusto de presentarles a un experto en esta especialidad que también le agradecemos, doctor, por ese apoyo. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia.
Pues de veras que no esperaba que vinieran tan temprano. Es primera vez que vengo temprano a una conferencia, por lo menos con 15 minutos de anticipación. Bien, para no gastar más el tiempo en saludos, pues sí, soy ex, solo me falta ser extinto, les digo, y ya he completado el círculo. Entonces vamos a comenzar la conferencia explicando a partir de pueden hablar ustedes. Aunque la conferencia dura 2 horas, aunque la diera en 40 minutos, vamos a empezar. El nombre dice Prevención de Enfermedades Respiratorias, celebrada en el Colegio Médico Paz, y la voy a dar yo. Vamos a ver. ¿Qué es prevención? Es la acción y efecto de prevenir, pero también es prevenir por preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Quiere decir que aquí entra todo lo que hacemos nosotros, que también puede producir un daño, pero también puede producir un beneficio. Como médicos podemos hacer las dos cosas. La diferencia entre un remedio y un veneno, ¿cuál es? ¿Quién lo da? No, simplemente la dosis. Y de acuerdo a la dosis mata o salva. Entonces, el papel de la influenza. ¿Por qué escogí hablar de la influenza en la severidad y transmisión de las enfermedades respiratorias? Porque la influenza es uno de los factores más importantes que condiciona algunas alteraciones que van a determinar padecimientos posteriores y es uno de los flagelos más importantes de la humanidad desde los siglos pasados y desde hace muchos años. Y porque es causa principal de algunas condiciones. La neumonía, por ejemplo, y la otitis media. Son dos infecciones, dos causas infecciosas como enfermedades respiratorias. Quiero aclararles, como primera cosa que tal vez vamos a aprender, es considerar la otitis media como correspondiente a enfermedad respiratoria por sus comunicaciones, intercomunicaciones que tiene con el sistema respiratorio. Aquí les pongo, el material va a estar a su disposición a la hora que quieran, pongan los correos electrónicos, el que quiera se lo mando. Y le mando todo y más todavía, ¿ok? Así es que solo anoten cositas chiquitas, pero el material va a estar a su disposición a la hora que quieran. En el 2011 hubo 120.4 millones de neumonía en niños, pero solo 14.11 millones fueron severas. Eso es el 11.7, el 1.26 fueron muertes infantiles y eso fue el 18%. En adultos, de 1.07 a 1.2 por 1000 personas año y 14 por 1000 personas año en las personas mayores. Yo ya soy persona mayor, pero gracias a Dios no me ha pasado. Ahora bien, la neumonía es la cuarta causa de muerte globalmente y la líder como causa infecciosa. Pero, si tenemos infecciones en el tracto respiratorio superior, si tenemos la otitis media, que afecta al 80% de todos los niños en los primeros 3 años de vida, y si tenemos que el 40% de niños tienen más de 6 recurrencias durante los primeros 7 años de vida, esto va a plantear un problema para la resistencia de los patógenos a los antibióticos por el uso, vuelta a usar y vuelta a repetir. Entonces, como conclusión, el mayor contribuyente para neumonía y otitis media es el virus de la influenza. Esa es la importancia primaria y en primer lugar. El más importante patógeno que afecta a la salud humana y es causa de enfermedad y mortalidad. Pero es relativamente baja su tasa de mortalidad, pero anualmente tiene unas ondas epidémicas anuales que afectan a millones de personas. Las infecciones severas llevan a 3.5 millones de personas y las muertes son 250.000 a 500.000 por año. Y el 99% de esas muertes se produce en los países de bajos ingresos. Similar, nosotros ya no somos de bajos, pasamos casi a la medianía. Ya hace un ratito, y por esa razón nos suspendieron algunas suscripciones de revistas que solo está para países de renta baja. Bien, las muertes por neumonía son primariamente debidas a causas bacterianas. Primero, influenza, y las neumonías por causas bacterianas encontramos Streptococcus pneumoniae en 32.7, hemófilos en el 15.7, pero
virus de influenza en el 7% de todas las neumonías severas y eso produce 10.9% de muertes. Bien, ¿contra qué nos hemos enfrentado y contra qué nos seguimos enfrentando? Pues quiero que tomen en cuenta que desde el siglo XIX y la mitad del siglo XX al menos han habido 4 pandemias mayores de influenza. 3 de esas pandemias fueron más leves. ¿Quién conoció la rusa? La rusa fue de H3N8 en 1889, la asiática H2N2 en 1957, Hong Kong H3N2 en 1968. Pero estas fueron más leves que la devastadora española H1N1 de 1918-1919, que infectó a 1/3 de la población mundial y que causó 20 a 50 millones de muertes, que fue muy significativo con respecto a la población mundial. Y es la pandemia más mortal en la historia de la humanidad. Pero, aunque fue extraordinaria en la transmisibilidad y virulencia, solo raramente el distrés respiratorio agudo y la muerte se debió a la infección viral sola. Esto ya plantea el problema por el cual estamos acá. El virus entonces que empezó aviario pasó al cerdo y luego al humano. Y esto está ocurriendo en 1918. Le llamó la atención sobre la evolución en 1957 en que algo ocurrió, se suspendió y en 1977 aparece del Fort Dix. Similarmente la española no fue española sino que empezó en Estados Unidos. Esta empezó en Fort Dix en el 76 y aquí en el 77 se dice que la reemergencia del 77 es inexplicada y probablemente representa la reintroducción a humanos de una fuente de laboratorio, posibilidad escrita. Ahora bien, este es el virus de influenza. Quiero llamarles la atención sobre esto que está acá, que es la hemaglutinina con la cual se le va a pegar, a meter y a permanecer en la persona o en la célula, y la neuraminidasa, que es una enzima que va a tener la particularidad que va a romper el ácido siálico que le pertenece a la célula del huésped, o sea, a la célula de la persona. Y esto es lo que capacita al virus no para matar, sino que para estar metido dentro de la célula, llega a la neuraminidasa, deshace el ácido siálico, rompe la unión y el virus puede ir a infectar a otra célula. Pero lo que nos llama la atención entonces es que la evidencia actual sugiere que la mortalidad durante la pandemia de 1918 fue primariamente el resultado de una extraordinaria capacidad del virus para aumentar la susceptibilidad a las infecciones bacterianas, particularmente entre los 20 a 40 años de edad. Y aquí podemos verlo en la curva que entre los 20 y los 40 años se produce la mayor cantidad de muertes en los pacientes de esa edad. Quiere decir que si yo nací creyendo que fue la gripe, como gripe, virus, la que produjo las muertes, pues ahora tengo que pensar que hay una contribución del virus para que la bacteria se vuelva sumamente agresiva y mate, pero que tiene relación con la infección bacteriana. Bien, haciendo eso entonces decimos que se hizo un análisis de más de 8.000 autopsias y reportó evidencia de invasión bacteriana en el 92% de los casos de influenza fatales. Por lo tanto, fue muerte por bacteria y no por virus. También se sacaron los cadáveres de Alaska que estaban congelados y no se encontró el virus. Predominando entonces Streptococcus pneumoniae, neumococo y detectando también Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, los principales gérmenes que podemos encontrar. Bien, entonces ante este escenario tenemos que dilucidar el efecto de la infección viral sobre esa infección bacteriana y ambas sobre nosotros, sobre nuestros pacientes, sobre nuestras personas que nosotros atendemos todos los días. Aunque sabemos que existen un montón de virus, vamos a tratar de hacerlo nada más que a partir del virus de influenza porque es el más estudiado y es el con el cual tenemos mayor contacto. Desde ya les puedo decir lo siguiente: los escritos internacionales y los estudios epidemiológicos y todo lo demás y los que hablan y opinan dicen que va a ocurrir. ¿Cuándo? A saber, ¿el qué? La próxima epidemia. O sea que tenemos que estar preparados. Les he puesto los diferentes tipos para que nos demos cuenta de cuántos pueden ser.
Los que se acuerdan de matemáticas solamente les puedo decir, ¿por qué es H1N1? H de hemaglutinina, N de neuraminidasa. H son 15 y N son 9. Ahora sáquele 15 factorial multiplicado por 9 factorial. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Saque la calculadora, son 335.443.2. ¿Ya? Confírmelo. Entonces, limitamos el ejemplo a este virus. ¿Por qué? Porque ese virus nos va a enseñar, no porque sea el único, sino que porque nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de virus. Se me fue la comunicación. Ahí está. Entonces, tenemos cantidad de virus, pero que el de la influenza nos dé el modelo que mejor podemos hacer, por aquellos de que me digan que no los puse todos, ¿ok? Solamente que en este momento, sincitial respiratorio, virus para influenza, metaneumovirus, rinovirus, responsables de coinfecciones virales bacterianas severas, tenerlos en cuenta también. Pero, ¿alguien había oído hablar de un coronavirus? ¿Cuándo? Siempre. El coronavirus es la causa de los catarros comunes más frecuentes y ahorita es la epidemia que tenemos en Medio Oriente. Pero esa epidemia había sido reportada en el año 2013, ¿ok? Y lo reportamos de una manera en un congreso y llevaban cierta cantidad de muertes. Eso fue el 2013. ¿Qué pasó entonces del 2013 para ahora? Eso que estaba apareciendo allá y que apareció en Arabia Saudita, fiebre, tos y dificultad para respirar, y no se habían reportado casos en los Estados Unidos y lo estábamos reportando el 25-26 de octubre en el 2013, eso ahora ya es la epidemia que ya aparece en los diarios. ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué logramos hacer para evitar que esto siguiera avanzando? Eso nos plantea entonces la posibilidad de que no es muy fácil que estemos lidiando con estos virus. Después el coronavirus es la causa del 50% de los catarros comunes. Y la OMS había informado de otros 2 casos confirmados de infección por coronavirus semejantes al síndrome. O sea que hay otros tipos. ¿Y cuántos hay de coronavirus? Pues normalmente hay más de 100 tipos diferentes. De rinovirus hay 100 serotipos. Coronavirus es un género ARN y el adenovirus es un DNA y de él hay 52 tipos. Solo en estos 2 ya tenemos 152 serotipos para divertirnos toda la vida. Quiere decir pues, que cada vez nos puede llegar uno de ellos. Y en este momento, al 25 de octubre de 2013, el número de muertes ya eran 144. Hoy todo el mundo sabe eso. Ya lo sabían, ¿va? Salió en la prensa gráfica la semana pasada usando mascarilla. Levante la mano el que ya usa mascarilla en su consulta. ¿Verdad? Bien, prevención, y con eso terminamos la conferencia. Prevención, lavarse las manos y una mascarilla. Virus de influenza y la dinámica bacteriana. Ok, ya vimos que tenemos los virus. Ahora vamos a ver cómo es que el virus contribuye, colabora o hace algo a favor o en contra de la bacteria. ¿Ok? Bien. Ya están bien sentados, ya fueron al baño, sin moverse, es largo, complicado. La colonización y el transporte son unos elementos que vamos a tomar en consideración. Resumidamente, el efecto máximo es que la densidad de transporte bacteriano en caso de una infección por influenza aumenta hasta 100,000 veces en la nasofaringe del paciente. La duración de ese transporte se eleva a veces hasta el doble. La transmisión puede ser al menos hasta 1 mes. Y cuando sigamos avanzando vamos a ver que puede ser la recuperación todavía 6 meses después del primer ciclo de ese episodio de influenza. Y la adquisición puede ser aumentada al menos hasta 3 meses después desde la transmisión. Por lo tanto, no es cierto que sea solo un catarro de 3 a 5 días, 5 a 7 días y que la secretaria se lo corta. ¿Ya? Y que el doctor no sabe, pero la secretaria sí sabe cómo se corta un catarro que puede ser una influenza. Entonces, la influenza produce una serie de transformaciones como colonización y transporte. ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es su contribución? Está asociada a un promedio de aumento de 15 veces los títulos nasofaríngeos de neumococo en los niños.
Aunque los efectos pueden durar semanas después de la infección por influenza, la magnitud del efecto disminuye con el tiempo después de los primeros 7 a 10 días de la inoculación viral. Esos son números muy específicos que deben de ser tomados en cuenta cuando estamos dándole asistencia a los pacientes. En cuanto a la transmisión y la adquisición, la transmisión bacteriana está elevada por la infección por influenza y es manejada por la densidad de transporte aumentado. Quiere decir que si hay una gran cantidad de bacterias en la nasofaringe, aumenta el transporte hacia los diferentes puntos anatómicos de nuestra economía. Y el principal aquí sería el tracto respiratorio inferior. El virus maneja la frecuencia y la extensión a la que la bacteria es transmitida. Por lo tanto, el virus es el determinante en cuanto a la invasión. Un estudio en Perú demostró que la infección por influenza estuvo asociada con un aumento 2 veces la probabilidad de adquisición de neumococo en relación con los niños que no estaban infectados. Las dos ventanas de susceptibilidad son la otitis media y la neumonía invasiva. Eso creo que lo tenemos bastante claro, aunque no lo suficientemente dilucidado, aclarado y explicado. La otitis media, la ventana de esa otitis media, o sea, esa oportunidad para que se produzca es coincidente con los títulos virales pico, 3 días a 5 días. O sigue hasta un máximo de 3-6 a partir de entonces. O sea que en esta primera semana es cuando nosotros clínicamente tenemos que estar alertas para una otitis media. La neumonía bacteriana y la enfermedad invasiva, la ventana de mayor susceptibilidad a la neumonía y la enfermedad invasiva es más pronunciada dentro de los primeros 7 días después de la infección por influenza. Entonces, en los primeros 5 días, 6, buscamos otitis. Ya cuando llegamos a la semana, buscamos presencia de una neumonía. Los efectos sutiles de la infección viral sobre la infección bacteriana y la replicación pueden ser retenidos por semana y con un estudio que sugiere que pueden durar tanto como 6 meses. Y esto es importante, muy importante, hasta 6 meses. ¿Hasta cuándo vamos a usar mascarilla los médicos? Hasta que se muera un colega y que entendamos que tenemos que protegernos. Que no me gusta, mire, no le gusta al obrero de la construcción o ahí en el taller. El doctor no lo hace porque le guste, sino que porque así debe de ser. Aquí vemos de que se hizo una inoculación y podemos ver que aquí era el 100% vivos, el día 0 se inocula y acá sí murieron todos en el 3.º y el 5.º día. O sea, la letalidad puede ser muy importante a partir de la carga con ese neumococo. Ahora, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que ofrecer a esta adquisición bacteriana que viene determinado porque ese virus nos hace más susceptibles? Tenemos que ese aumento del transporte es un concepto que nosotros quizás muchas veces ya lo teníamos, pero hay descamación y adherencia. El transporte y la presencia aumentada, densidad aumentada y transporte va a encontrar también una adherencia no específica bacteriana que es potenciada por la descamación, o sea, tejido celular que está dañado. En 1949 unos patólogos notaron que habían parches de epitelio descamado producidos por el virus donde las bacterias se adhirieron e invadieron con una fuerza muy elevada. En el 61 y el 63 estos autores encontraron y señalaron que la descamación por influenza expone a los componentes de la membrana basal para hacer una unión bacteriana muy importante. Y adicionalmente, pues hay otros elementos como el fibrinógeno, la fibronectina, que favorecen que se unan las bacterias. Y todos estos efectos han sido descritos también en todos los otros virus. ¿Qué pasa con la adherencia de la bacteria? Nosotros tenemos un sistema que ya está preparado para contribuir uno por uno y en cascada para defendernos antes de llegar específicamente a nuestro sistema inmunológico. Uno de esos factores es el factor de agregación plaquetaria y este receptor del factor activador se activa
para que pueda funcionar el factor de activador de plaquetas. Esa produce una ligadura entre una proteína acoplada al receptor del factor activador de plaquetas que se une a una fosforonilcolina que está incrustado en la pared de muchos patógenos. Esa unión hace que se una muy bien al tejido epitelial y aumenta los títulos bacterianos pulmonares y produce bacteriemia y mortalidad. Y esto realmente, si lo vemos en el libro, casi nunca lo leemos porque es un poco más complicado, empezando por la abreviatura. Ya eso ya nos alejó de siquiera leer el artículo. Hay una proteína de superficie neumocócica y receptores de inmunoglobulina también. Estos, durante la infección por influenza, la regulación hacia aumento del receptor de esta inmunoglobulina, potencialmente mediada por el interferón gamma, mejora esa adherencia bacteriana y debido entonces al papel de esa inmunoglobulina, el receptor de la inmunoglobulina facilita la transitosis epitelial y eso proporciona una vía distinta para la migración bacteriana a través de la barrera epitelial. Primero teníamos ahí arriba el aumento de densidad como masa y después ya entró y atraviesa el epitelio broncopulmonar. Por lo tanto, ya tenemos una invasión, ya penetró. Ahora bien, ¿qué tenemos también que ofrece el virus? Lo que les decía antes y que se fijaran en la diapositiva del dibujo del virus. La neuraminidasa de la influenza y los ácidos siálicos. La neuraminidasa es del virus. Los datos de campo de la pandemia H3N2 del 57, que fue causada por un virus con una particularmente potente actividad de neuraminidasa, mostró tasas sustancialmente elevadas del transporte bacteriano y de enfermedad. El tratamiento experimental con el inhibidor de la neuraminidasa del virus de influenza, oseltamivir, antes de coinfección influenza bacteriana, mejora la supervivencia de los pacientes, pero no mediante la reducción de los títulos virales, sino por la reducción del número de bacterias pulmonares. No es que mate al virus. La influenza y el clearance. Nosotros hemos creído siempre que el clearance mucociliar es más importante. La infección por el virus reduce la frecuencia de latido ciliar en las células epiteliales respiratorias por hasta 28 días después de la infección. Sobre todo en el día 7, que es el tiempo de mayor susceptibilidad a la infección bacteriana. Eso entonces nos hace creer de que sería conveniente entonces darle la disque terapia respiratoria, señor, ¿ya? Y entonces le ponemos un beta agonista que podría mejorar los resultados. ¿Qué tiene el niño? A saber, pero pase a terapia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Pero tenemos que tomar en cuenta que la influenza también se ha demostrado que regula a la baja la función de los receptores beta. ¿Ok? Ya sabemos, también mejora la velocidad del latido ciliar. ¿Ok? Pero están afectados los receptores por la presencia del virus de influenza. Bien, ¿qué pasa entonces con la influenza y la inmunidad innata antibacteriana? Pues estos Fisher, Himberg, Walsh y todas encontraron que había una reducción en el reclutamiento de leucocitos. ¿Quiénes son los primeros que llegan al sitio de la infección en donde puede haber virus o bacteria? Llegan los neutrófilos. ¿Cómo se llaman los neutrófilos en el común denominador o en el léxico común? ¿Ya? Es el equipo CEL, ¿ya? Son los marines que van a donde se necesitan inmediatamente, como que nadie los ha llamado, pero van inmediatamente y se sacrifican y mueren. ¿Qué es el pus? Son todos ellos en sus sarcófagos, que van todos juntitos al entierro, y eso es el pus, además de los detritos celulares, pero son leucocitos muertos, que se sacrificaron por nosotros. Ojo, dije neutrófilos, ya vamos a ver otras cosas de ellos. Entonces encontraron que había disminución en el reclutamiento de leucocitos, pero Sigles y colegas ya en el 61 encontraron también que el virus disminuía los linfocitos. ¿Y cuáles son los dos principales sistemas de defensa? Dependen de la reacción inmediata, innata, más la reacción tardía. La inmediata van los neutrófilos y en la
adquirida, no tardía, adquirida, van los linfocitos. Entonces ya los tenemos disminuidos. Y entonces la idea de que las infecciones bacterianas secundarias no son consecuencia de alteraciones físicas en los tejidos epiteliales solos, sino que surgen de un complejo sistema de cascadas de señalización inmunológica aberrantes e inestables. Eso ya se entiende un poco mejor cuando pensamos en SIDA, pero ocurre dentro de la influenza. Entonces, en las últimas 2 décadas ha habido una gran cantidad de publicaciones. Esta es una diapositiva que la vamos a empezar a ver de aquí a las 10 para poder aclarar un poco el concepto encerrado en este proceso que todos ustedes conocen. Aquí lo único que quiero que sepan es que por un lado está la bacteria y por el otro lado está el virus. Y que por un lado entra el virus y por un lado entra la bacteria. ¿Qué hacen ellos? Se los dejo de deber, va en el material, lo estudian a profundidad y espero que alguno de ustedes me lo explique, porque yo quería entenderlo mucho mejor para explicárselo. Ahora vamos a explicar paso a paso todo lo que está en esa diapositiva. ¿Qué pasa con la influenza y la inmunidad innata antibacteriana? Los interferones tipo cualquiera son los que correspondiendo al brazo TH1, en el brazo TH1, ¿ok? O sea, linfocitos T helper 1, en ese grupo tenemos los interferones en general, y hay interferón tipo 1 que incluyen proteínas alfa y proteína beta. Aunque el interferón o los interferones del tipo 1 se asocian tradicionalmente con respuestas antivirales innatas, ¿qué ya no se nos va a olvidar hoy, desde hoy en la mañana? Los interferones del brazo TH1 son nuestra herramienta principal en nuestra lucha antiviral. Respuesta antiviral innata y produce polarización de la inmunidad adaptativa. Después ya colabora para que haya inmunidad adaptativa, pero son cómplices como mediadores clave de infecciones bacterianas posinfluenza. Entonces a eso se refiere cuando dice que hay reacciones inmunológicas aberrantes. El virus produce una alteración que hace que estos, en vez de defendernos, de pronto se pongan a favor de la bacteria. Entonces, este reclutamiento de monocitos y macrófagos, otros componentes de nuestra reacción innata, o el reclutamiento de macrófagos y la secreción del interferón tipo 1, para lo cual requiere la expresión de la toxina neumocócica, cuando hablamos del neumococo con la neumolicina, que sería su enzima, todo eso entonces necesita unas ligaduras, pero si hay exceso, la infección secuencial de influenza bacteria induce el exceso de interferón tipo 1, que reduce el reclutamiento de monocitos y macrófagos. Quiere decir, cuando aumentan el interferón tipo 1 a demasiada cantidad, se vuelve como retroalimentación negativa y me bloquea la producción. Entonces esto sugiere que la acumulación de interferón tipo 1 por encima de un umbral específico podría cerrar varias vías inmunológicas antibacterianas, lo cual estaría favoreciendo entonces la infección y va a llevar a daños. Igual, interferón tipo 1 en contraste con los procesos del tracto respiratorio superior, el exceso de producción de interferón alfa durante la coinfección podría aumentar la neumonía bacteriana, puesto que se pone a favor de todos los otros procesos que por supuesto van a estar involucrando todo el sistema inmunológico, en donde las interleuquinas, interleucinas, son las que llevan el papel dominante, dependiente de estas interacciones hasta el linfocito TH17. Y apoyando este mecanismo, los pacientes, por ejemplo, con síndrome de hiper-IgE, ¿dónde está la IG inmunoglobulina? Si en el brazo TH1 están los interferones, las inmunoglobulinas están en el brazo TH2. La respuesta aberrante en el TH2 se llama alergia por hiperproducción de IgE, por ejemplo, que se presenta en la neumonía de Staphylococcus aureus y a menudo hay mutaciones en los transductores de señales de activación, que son estas enzimas transductoras y que son importantes para polarizar el linfocito TH17 que está involucrado en el mecanismo de defensa importante. Los interferones tipo 2
Cuando hay coinfección, estos son producidos ya por los linfocitos, específicamente. Los otros los unos son producidos por los neutrófilos y los fibroblastos. Ya el interferón tipo 2 es producido por CD4 y CD8, CD4 helper y CD4 citotóxicos. En coinfección hay exceso de las concentraciones pico de interferón gamma cuando hay inoculación bacteriana, en los 7 días después de la infección. Ahora, ¿de qué me sirve este dato? Este dato me sirve para vigilar a mi paciente, para poder darme cuenta si su sintomatología va empeorando, va cambiando hacia bien o hacia mal. Me sirve para que cuando yo tengo esas ideas extravagantes de área básica que quiero investigar, entonces ya más o menos me oriento por dónde podría hacer algo por el bien de la humanidad. Y entonces me dedico a investigar. O pues estudio otra cosa. Y entonces, como vamos a ver al final, entonces puedo conseguir estos productos de otra forma. Ya no como estoy acostumbrado en la farmacia de la esquina. Entonces, pero quiero que quede bien claro en este aspecto, en este punto y en este momento. La respuesta de defensa puede ser muy buena, pero poco tiempo después se vuelve aberrante. Y ya vamos a ver el otro efecto negativo. La inhibición de la señalización de interleucina 10 sustancialmente reduce la secreción de interferón y gamma y mejora el clínico pulmonar bacteriano y la sobrevida. Pero poco tiempo después, esa interleuquina asume su papel antiinflamatorio clásico y amortigua la respuesta del interferón, antagonizando la eliminación de bacterias de los pulmones. Ok, ¿ya les quedó claro esto? Es un sube y baja que creemos que ya aumentó y me va a defender, pero de pronto el aumento hace que el otro baje. ¿De qué depende que sea interleuquina 1 o interleuquina 2 o interleuquina 10? ¿Alguien sabe? Pues nada más que depende del orden en que fueron apareciendo cuando los estaban estudiando. A la que apareció primero le pusieron el número 1. ¿Va? Hoy, ¿por cuántas van? Pues van más de 60. Ajá. ¿Y qué quiere decir ahí cuando les puse CD4 y ustedes se quedaron con sed de saber qué era? Porque nunca se los habían dicho. ¿Qué quiere decir el CD? CD. ¿Ah? El CD quiere decir clúster de diferenciación. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir, doctor? Pues en español quiere decir que el primero que apareció es el CD1, luego vino el CD2 y el otro es el CD3. Y todos los linfocitos son CD3. Y de ahí se diferencia CD4, que es helper. Y de ahí viene el CD8, que es el citotóxico. Va, ¿ya aprendieron? ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Sí es fácil. Ok. Sí, 20 años después, es bien fácil. La señalización del receptor Toll-like. ¿Quién sabe lo que es el receptor Toll-like? Me pasé 20 años tratando de traducir el tal Toll-like. Y simplemente es como el Oscar. ¿Qué es el Oscar? El pelón que estaba en un lugar y que dijo aquella vez se parecía a Oscar. La estatuilla y quedó Oscar. ¿Qué es esto? Y algo similar, un alemán dijo, Toll-like, ¿qué quiere decir? A saber, se parece a, punto. En cambio, vayan a buscar la traducción, quiere decir peaje. O sea, no digan más la traducción, sino que se llaman receptores Toll-like. ¿Qué les pasa a los Toll-like? Pues los Toll-like son unas células que están preparadas para actuar por la detección de patógenos a través de sus patrones moleculares asociados a patógenos que se llama PAMPs. ¿Cómo es un ejemplo de cómo sería la reacción utilizando el patrón molecular? Usted está en la universidad y a las 12 de la noche ve a un baboso que va con 3 libros bajo el brazo y no le hace nada. Ni sabe quién es, pero no le hace nada. De repente ve uno que viene con pantalones cortos, va cargando 3 bicicletas, inmediatamente le cae. ¿O no? ¿O le va a preguntar quién es? No será un ladrón de bicicleta. Ni anda averiguando. Eso hacen los Toll-like. ¿Por qué? Porque solo ven que medio se parece a, y ¡juá! Le cae a la bacteria o al virus. ¿Entendido? ¿Qué pasa con los Toll-like? Que hay evidencias que sugieren que las infecciones de influenza producen sostenida desensibilización
me les quitan la agresividad. Entonces se favorece la bacteria. Muy bien. Si la inflamación es insuficiente para una eliminación rápida de esas bacterias, entonces el huésped podría valorar. Aquí me costó un poco, pero hablando de negocios, está costeando y ve que le sale más barato. ¿Me doy riata con esta bacteria o me la aguanto? Porque si sigo peleando me va a dar una buena y me va a producir más daño en el territorio que quiero defender. Entonces mejor ya no lo hago. Y esa es la respuesta. Entonces prioriza el costo de esa reacción y entonces regula para la regulación inmune más que controlar los patógenos. Mientras entonces traslada la tarea de ese clearing bacteriano a la respuesta inmune adaptativa. Mejor se zafa para que no haya más pleito y más daño. Eso es lo que hace. Le sale más caro si pelea. Son leyes naturales puestas ahí. Le sale más caro pelear. Si usted no puede pelear y se enfrenta a George Foreman, solo es o Cassius Clay, solo es un puñetazo. Pero si usted ya la lleva de machete, que está bien entrenado, pasa una hora y vamos a ver quién ganó al final. ¿Ya? ¿Y cómo quedó? Ese es el combate, es un pleito, es una lucha, que hay que tener muy presente. Otro, ¿qué pasa con los glucocorticoides? Sí, se produce una liberación de esteroides cuando hay una infección por influenza, pero en este caso de la listeria monocitógenos, resulta de supresión sistémica generalizada de procesos inmunes adaptativos e innatos después de la inducción de la secreción sistémica de glucocorticoides y parecería entonces que dar esteroides sería lo mejor. Pero a pesar de que los glucocorticoides suprimen la inmunidad innata antibacteriana, la secreción sostenida en última instancia puede beneficiar al huésped mediante la reducción de la respuesta inmunopatológica. Eso es lo que quiere decir esto del pleito, que en vez de haber un daño menor, hay ya lo que se llama respuesta inmunopatológica, o sea que la propia respuesta inmune ya produce un daño, o sea, una enfermedad o una patología por un exceso. Aquí vienen los neutrófilos, ellos entran a combatir y ya vimos entonces que ellos nos defienden y eso se produce en los primeros 3 días de inoculación. Nos ayudan al aclaramiento pulmonar bacteriano, la supervivencia, mientras que la coinfección a los 6 o 10 días después de influenza produce respuestas excesivamente abundantes. Se produce una cantidad de neutrófilos que enviamos a la sangre y al sitio, pero ineficientes y que son incapaces de controlar la infección bacteriana. Mucha gente, pero ahí tenemos un montón de neutrófilos maduros e inmaduros y los inmaduros son incapaces de provocar defensas antibacterianas apropiadas. No es la cantidad, sino la calidad. Bien. ¿Ya no quiere? Bien. Esto se llama trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Qué quiere decir la terminación osis? Casi es muerte, ¿verdad? O ya no funciona. Entonces, es una forma, las trampas extracelulares de neutrófilos, como ustedes lo pudieron apreciar en la diapositiva de la reacción inmunológica, en donde estaba el virus y la bacteria, en la parte superior se forman las trampas extracelulares de neutrófilos, que son verdaderamente trampas, se llaman TNE, que se identificaron inicialmente por su actividad bactericida extracelular. Y entonces los neutrófilos, allí se hace una forma de muerte celular y entonces se llama netosis. Aunque es beneficiosa para controlar la infección bacteriana, la coinfección conduce al daño epitelial y endotelial y daña últimamente las superficies capilares alveolares en los pulmones. Bien, lo que estoy tratando entonces es de que veamos todo lo que tenemos para defendernos, pero que se nos viene en contra en determinado momento. La apoptosis de las células inmunes, bueno, la apoptosis es la muerte celular programada, a través del cual más del 90% de los macrófagos alveolares podrían perderse por hasta 14 días después de la infección por influenza. Eso disminuye nuestra capacidad defensiva durante esas 2 semanas. Estos son números importantes. Ya dijimos los primeros 3 a 5 días, luego los 7 y luego 15 días. Entonces, como para resumir, aunque falta la mitad, entonces, ¿qué pasa cuando me debo de preocupar yo un poco más por mi paciente?
Cuando ya pasaron las 2 semanas y me llega a las 3 semanas de haber tenido el catarro o la influenza, que no es lo mismo, y el paciente me llega asintomático o me llega a pasar consulta por algún problema. Ahí ya empiezo a buscar más complicaciones. Entonces, similarmente, las infecciones neumocócicas secundarias después de la pandemia H1N1 están mediadas, al menos en parte, por la pérdida de reproliferación celular epitelial y mecanismos de reparación tisular. Esa reparación, esa regeneración es la que hace posible que nos defendamos mejor y que pudiéramos evitar más infección, porque la reparación es casi inmediata. Si eso funciona, entonces nos estaría favoreciendo el que saliéramos adelante de la infección. La hipertermia inducida por influenza, el estrés y la diseminación. Durante una infección por influenza, la hipertermia por citoquinas pirogénicas, la primera es la TH1, induce la interleucina 1, induce la expresión de genes de virulencia bacteriana, o sea, la bacteria se vuelve más virulenta. Y aumenta la liberación de bacterias desde los biofilms. Empezamos diciendo que se aumentó la concentración de bacterias ahí arriba, la densidad, luego el transporte y se forma el biofilm, o sea, una capa en donde hay bacterias. Hablamos de los parches que se forman de tejido denudado a nivel del epitelio. Y la influenza además aumenta las concentraciones de glucosa, ATP y noradrenalina. Y todo ello, que es importante para la activación de linfocitos y la eliminación del virus, nos induce el exceso de transporte que habíamos hablado, el exceso de transporte bacteriano, neumonía y otitis media, aún en ratones colonizados y por otro lado estaban estables. Se demuestra que contribuye. Bien, ya hemos hablado algo sobre hemaglutinina y neuraminidasa, solo llamo la atención de que si a usted por casualidad le tocó un virus de influenza que no es H1N1, pero en vez de H1 lleva H3, entonces sí puede tener un problema muy serio, porque de hecho la inflamación después del H3 versus virus H1, esto está asociado con títulos bacterianos elevados en el oído medio durante la otitis media. Quiere decir que depende de cuál virus nos tocó también. Los virus también tienen esta otra proteína de influenza A, que es proapoptótica, y contribuye a la virulencia y a la patogenicidad del virus, y también a la extensión de la inflamación. Los virus con elevada virulencia PB1F2 estaba elevada en el virus de la influenza de 1918 y resultará en infecciones secundarias particularmente severas. Entonces, al fin, ¿cuáles son entonces las estrategias de prevención y tratamiento? Si alguno piensa entonces inmediatamente, si aumentó la cantidad de bacterias, si aumentó el transporte, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le voy a dar? H1N1, acuérdense que en México cuando se apareció la epidemia se dieron cuenta que no le pegaba la amantadina ni la ribavirina, ¿ok? Y después aparece ya el oseltamivir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que se está haciendo es una detección y entonces se encuentra que haciendo un estudio secuencial del ribosoma RN16S ha mejorado nuestra capacidad de detectar cambios en la mayor parte de la flora microbacteriana del tracto respiratorio que no es cultivable. Esto es importante, porque nosotros siempre decimos, ¿y qué cultivaron? Sí, a veces no se va a cultivar, pero si hacemos la secuenciación de este ARN, este ribosoma, entonces sí, se puede hacer. Parece utópico, pero cuando nos proponemos todos en hacerlo, se hace y se logra llegar a tener dispositivos en esto. Pero puede sesgar la perspicacia clínica. ¿Por qué? Porque podemos tener especies bacterianas existentes en suficientemente baja densidad, tanto que sea poco probable que causen enfermedad. Una a favor, otra en contra. Las vacunas. Conclusión de conclusiones. La vacunación es la mejor estrategia para la prevención de infecciones bacterianas secundarias. Aunque la vacunación de influenza es sin duda beneficiosa para reducir la influenza y las infecciones bacterianas secundarias, recientemente hemos reportado un inesperado efecto de la vacuna de virus inactivado, pero no de la vacuna contra influenza inactivada. Este era el virus inactivado de influenza, pero no la vacuna contra la influenza inactivada. Aquí se produjo un aumento en el transporte bacteriano durante hasta 28 días de la vacunación. Este es virus atenuado. La A es de atenuado, ¿ok?
En ese se produjo hasta 28 días después de la vacunación, hubo transporte aumentado bacteriano, ¿ok? Pero no hubo efecto perjudicial durante las infecciones bacterianas en el tracto respiratorio inferior, aunque se hubieran presentado. Bien, ¿y qué efectividad tiene la vacuna? Este reporte es 2015, es la aplicación de un método de screening. Querían probar si valía la pena este método de screening, la efectividad entre los elderly, no es ancianos, es mayores, ¿ok? Entre las personas mayores que encontraron. Bien, la conclusión final es de que, de acuerdo a nuestro estudio, la vacunación de influenza nos dio una protección moderada contra influenza H1N1 demostrada y confirmada en el laboratorio, y de la influenza B en individuos mayores de 60 años, pero ninguna o solamente poca protección contra influenza A, H3N2, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en consideración que podemos tener la vacuna, pero los resultados no son tan buenos como los que esperamos. En el 2010-2011 tuvieron 80%, y en el 2011 al 2012 hubo 49% de resultado positivo con la vacuna en esos pacientes. Y en el 2010-2011, H1N1 e influenza B, 76% en la influenza A y 84% en la B. Y en las siguientes temporadas, la vacuna fue efectiva para influenza A 87%, H1N1, H3N2 9% y la B 74%. Después tenemos el 2012-2013, que el H1N1 74%, el H3N2 39% y el B 73%. En conjunto anda entre el 40 y el 51% la efectividad. ¿Qué hacemos con los antibióticos? Si tomamos en consideración lo que hemos platicado o lo que he hablado y tenemos en cuenta lo que es el daño tisular que puede potenciar la invasión bacteriana y favorecer su localización a nivel del tracto respiratorio inferior, entonces lo recomendable desde el punto de vista antibióticos es usar, por ejemplo, linezolid o algunos macrólidos que tienen propiedades inmunomoduladoras, que podrían ser particularmente beneficiosos en el marco de la coinfección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que dije al principio en la primera diapositiva: prevención. También las acciones nuestras producen daño. Si yo le meto toda la carga de antibióticos, porque yo creo que, entonces lo que voy a producir es una muerte celular bacteriana tan agresiva, tan grande, que todos los productos de muerte celular se van a liberar, que todos los procesos antiinflamatorios e inmunológicos se van a desencadenar y el pobre paciente no va a aguantar ese combate. Así de simple. El sistema se va a desconchavar todo. Entonces, se aconsejan los antibióticos inmunomoduladores. Sin embargo, tener en cuenta esto: ¿por qué, si los antibióticos hubieran estado disponibles durante la pandemia de influenza española, las tasas de mortalidad en 1918 podrían haber sido reducidas hasta el 50%? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque en las 8,000 autopsias que encontraron, que se murieron por una infección bacteriana, no se murieron por el virus, ¿ok? Bueno, en vista de esta potencial consecuencia, los bacteriostáticos, entonces, inhibidores de la síntesis de proteínas, tales como clindamicina y acitromicina, podrían ser más adecuados para mejorar la supervivencia, sobre todo acitromicina, por sus conocidos efectos inmunomoduladores. ¿Quedamos claros? Que se prefiere la parte de inmunomodulación a la actitud y conducta agresiva de meterle no 1, sino 2 y tal vez 3, porque a mí me parece. Y que a veces no vamos a cultivar nada, pero eso no quiere decir que yo también lo voy a hacer solo por poner el antibiótico, porque no está demostrado que eso sea lo conveniente. Hemos visto de 1 a 3 días, de 1 a 5 días, el 7º día, las primeras 2 semanas. Todo eso es la evolución del paciente. Y el inhibidor de la neuraminidasa, celtamivir, dijimos entonces que se puede dar aún, y esto sí fue nuevo para mí,
que es iniciado tan tarde como 5 días después de la infección por influenza, pero que elimina el exceso de transporte bacteriano y reduce las coinfecciones. No, yo aprendí de que ya no era necesario 48 o 72 horas después, pero como ven, no es para matar al virus, sino que es para otra cosa. Pero, ojo con los efectos secundarios. Bien, conclusión. La conclusión más importante es mejoramiento y desarrollo de nuevas vacunas será integral hacia las primeras líneas de defensa. Con el constante cambio de genomas virales y genomas bacterianos y distribuciones cambiantes de subtipos bacterianos, las vacunas podrían estar lejos de ser un infalible plan. Ahí, paréntesis. Y si yo le meto 20 vacunas de un solo a un paciente, ¿vive o sobrevive? Nunca un ser humano estuvo atacado por 5 gérmenes a la vez. Por 5 mujeres y por 5 hombres sí, pero por 5 gérmenes a la vez no. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? Es evidente que una causa primaria de enfermedad grave y muerte durante la infección bacteriana posinfluenza es una respuesta inmune descoordinada y demasiado entusiasta o violenta, coincidente con una incapacidad para equilibrar el aclaramiento patógeno con la prevención de daños al tejido del huésped. ¿Qué horas son? En este instante son exactamente 5 minutos antes del tiempo que me dieron. Creo que ya faltan 50 diapositivas nada más. Y dentro de las condiciones de conclusiones, el desarrollo de terapias inmunomoduladoras parecen probar ser más beneficiosas que los agentes antimicrobianos convencionales para tratar coinfecciones complicadas. Mayor comprensión del uso de terapias de combinación de antimicrobianos y agentes inmunomoduladores será importante para mejorar los resultados del tratamiento y la prevención de exceso de mortalidad durante las futuras temporadas de influenza y pandemias globales. Porque les dije que viene, ¿cuándo? Eso es lo que no sabemos. Hasta aquí la conferencia y para dejarles un aviso oportuno y que no me digan que no se los dejé. Si la medicina entonces encuentra toda esta complejidad y yo voy a inventarme un producto para llegar al receptor del linfocito T para que le ayude a la célula presentadora de antígenos que me actúe contra el exceso de interferón tipo 1 durante la coinfección. Y al mismo tiempo le voy a decir al linfocito, le voy a mandar los natural killers, los CD4 y los CD8, y le voy a dar un remedio para que le aumente la defensa de los neutrófilos, que aumente la producción de los macrófagos y que al mismo tiempo le aumente el nivel de interferón. ¿Cuántos le voy a dar de una sola vez? Bien. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? ¿Alguien conoce este plan? 2014 al 2023, estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. La nuestra es la convencional. Digo esto porque es bueno saberlo. Miren el plan de la OMS 2014-2023. Objetivo estratégico número 1, desarrollar la base de conocimientos para la gestión activa de las medicinas tradicionales por medio de políticas nacionales apropiadas. Objetivo estratégico 2, fortalecer la garantía de calidad, la seguridad, la utilización adecuada y la eficacia de la medicina tradicional mediante la reglamentación de sus productos, prácticas y profesionales. 3, objetivo estratégico, promover la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada integración de los servicios de medicina tradicional en la prestación de servicios de salud. ¿Leyeron? Integración en la prestación de servicios de salud y la autoatención de salud. Ojo, porque en New England Journal Medicine está este artículo. Septiembre de 2014. Influenza. Ya es hora de que nos preocupemos por el huésped. ¿Quién es el huésped? Hemos hablado del virus, hemos hablado de la bacteria, de lo que hacen adentro del huésped, en donde se dan riata y dejan al huésped tirado en la lona knockout. Entonces pregunta, ¿ya es hora de que nos preocupemos por el huésped? Revisen este estudio en New England Journal Medicine, septiembre de 2014, y dice,
Pues encontraron que lo que protegió a estos ratones, utilizaron 12-hidroxiicosa tetraenoico y usaron otros ecopentenoicos y usaron un producto que se llama protectina D1. ¿Y eso qué? Es un aceite que viene de un aceite poliinsaturado que se llama aceite de pescado. Bien, eso dice New England Journal of Medicine en inglés. Así es que tomemos en consideración las corrientes nuevas y metamos el dedo aunque nos agarre la corriente, pero que debe de haber un cambio, debe de haber un cambio. Y como yo tengo que cambiar, ya me voy porque ya se me acabó mi tiempo y mi amigo me está viendo con ojos de que ya deje el estrado porque son las 9 en punto. Y a ustedes les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, pues se la quedan porque ya no hay tiempo. ¿Ok? Bien. ¡Aplauso!